Me van a permitir que hable de pie y moviéndome, porque así puedo controlar también el ala izquierda, que suele ser la más agitada. Jaime y yo hemos decidido hacer esto, por supuesto, a pachas y hacer una pequeña escenificación en la cual iremos interviniendo. Me pongo también de pie, este es el problema del No, directo. no, puedes quedarte No, sentado si no bien, te sientes. pues así también lo hago más fácil yo. Yo creo que en nombre de los dos, y por supuesto el mío propio, tengo que agradecer a Cornellà Creació, CC, que es Cambio Climático, Cornellà Creació, y al Ayuntamiento, al municipio de Cornellà, y a los empresarios que están haciendo esto posible. Gracias, José Antonio, por esa presentación. Casi me lo he creído, ¿eh? Casi lo has conseguido. Y gracias a los empresarios, gracias al Ayuntamiento, gracias, Sergio, por esa cita de Stuart Mill, y gracias porque en el municipio de Cornellà, en el blog del alcalde, por todos lados, oigo hablar de progreso y no de desarrollo. Eso es importantísimo. Creo que encontrar aquí la fuerza del cooperativismo, como has mostrado, como señal de progreso es un elemento importante. De hecho, son las sinergias entre los empresarios y los ayuntamientos, los municipios, los que van a hacer posible el cambio, porque son las sinergias entre los hacedores. Se pueden decir muchas cosas, pero al final quien los hace son las empresas y los municipios. Y creo que el margen de maniobra dentro de lo que se llaman las limitaciones competenciales de los municipios son enormes. Y el margen de maniobra de las empresas dentro que son las limitaciones normativas y las financieras son también enormes. Así que, en general, como vamos a hablar de sostenibilidad, como vamos a hablar de cambio climático, como vamos a hablar de energía, creo que hay algo en el que estamos todos de acuerdo, y es que la situación es malísima. Esa es la mala noticia. La buena es que el margen de maniobra es enorme porque está casi todo por hacer. Y esto es un elemento importante. ¿Por qué vamos a hablar de sostenibilidad, cambio climático y energía? Porque son tres elementos sobre los que podemos hablar en clave de futuro. Y está claro que la única forma de alcanzar el futuro es anticiparlo. Y está claro que quien gana el futuro, que llega primero, es el que decide dónde hay que estar. Aunque, como dice el corrido mexicano, no solo importa llegar, sino lo que importa es saber llegar. Entonces, creo que hemos elegido un tema que nos permite, por primera vez, anticipar el futuro. O sea, el cambio climático no solo nos ha cargado de razón para hacer lo que en cualquier caso había que hacer, que es cambiar el modelo energético, cambiar el modelo de producción y consumo, sino que además nos ha puesto una medida del cambio, que es la descarbonización de la economía, y cuando hablo de descarbonización me refiero a los combustibles fósiles, no a los fósiles, a las materias primas fósiles, que van a ser parte de este siglo y del que viene, de toda la química del carbono. Y hay que buscar el nexo entre sostenibilidad, cambio climático y energía. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad, que creo que la plantearemos desde perspectivas distintas, porque José Antonio ha ilustrado perfectamente la diferente procedencia, pero también la vocación que tenemos ambos. Creo que la sostenibilidad, muy bien definida en su tiempo la Comisión Brundtland, es la que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin afectar a las generaciones futuras, ha ido traduciéndose operativamente por los economistas en vivir de los intereses y no del capital, por los arquitectos en construir sin destruir. Y hay una definición que además creo que compartimos con el alcalde de Cornellà, que es fundamentalmente desarrollo basado en el conocimiento, o sobre todo, perdón, que me sale el tic, progreso basado en el conocimiento. Yo les desafío a que imaginen cualquier acción, en materia turística, en materia de infraestructuras y tal, que se haya detectado que es insostenible, que las hay, y verán que está basada en la ignorancia y en el desconocimiento. Y es una suerte ver que un municipio como Cornellà da prioridad
al conocimiento y al acceso al conocimiento. Así que yo me quedo con esa definición de sostenibilidad, que es progreso basado en el conocimiento, pero sobre todo con una muy operativa, que es fundamentalmente el conseguir progreso ahora y en el futuro y para una mayoría creciente de la población, porque eso lleva consigo también el tema de cohesión. Así que el futuro o será sostenible o no será futuro. Y esto es un cambio de paradigma brutal. Y aquí viene el cambio climático. El cambio climático nos obliga a este proceso de descarbonización de la economía que lleva consigo desenergización, desmaterialización, etc. Pero no es a un coste insoportable. Un premio Nobel dijo que la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras, porque no había fabricantes de menires. Se acabó porque había opciones mejores, que eran los metales. Pues ahora la edad de los combustibles fósiles se acaba, no porque se acaben los combustibles fósiles, que ya vemos que no se acaban. Baja más la demanda en este momento que, por supuesto, la oferta que hay, y vamos a llegar al valley oil antes de al peak oil, y vamos a llegar al pic de la demanda antes que llegar al pic de la oferta. Por tanto, las situaciones cambian. Por lo tanto, el tema del cambio climático no nos obliga a hacer un esfuerzo que tenga unos costes altos, nos obliga a hacer un esfuerzo que además es una oportunidad. Por eso lo hemos llamado sostenibilidad, cambio climático y energía, necesidades y oportunidades también para Cornellà. Así que lo que vamos a hacer es primero dar una perspectiva desde nuestro punto de vista de lo que significa la sostenibilidad, de lo que significa en este momento es el cambio climático, después de los informes del panel de cambio climático, después de la COP de París, y luego esto ligarlo con el tema energético. En la energía están las respuestas. ¿Cómo conseguiremos la mitigación del cambio climático? Fundamentalmente por un cambio en el sistema energético de una forma saludable, quiero decir, con una alternativa mejor, y tendremos la mitigación como resultado. El objetivo no es tanto la reducción de emisiones como ese nuevo sistema al que aspiramos desde la Fundación Renovables, que es eficiencia, por tanto, menos energía y además de origen renovable. Y entonces tienes la mitigación del cambio climático como resultado. ¿Qué pasa? Que en esta perspectiva aparece el cambio climático como clímax para el cambio. No es mía la frase, es de Greenpeace. Entonces, y además aparece la energía como vector de ese cambio, porque estamos hablando, y los que estáis en temas sociales y de movimientos sociales, sabéis que un cambio de paradigma llevaría generaciones conseguirlo. Sin embargo, el cambio climático nos ha puesto fecha. Tenemos que cambiar antes del 2050 y totalmente antes del 2100. Y además nos ha dado una alternativa, o nos ha dado una forma de respuesta, que es el cambio del modelo energético. Así que el cambio del modelo energético puede ser el vector de cambio que esperábamos, tanto para avanzar en sostenibilidad, que significa cambios culturales y paradigmáticos importantes, y además nos ha dado una medida del tiempo en que tenemos que hacer este cambio. Yo dejo por ahora el tema, le cedo la palabra a Jaime para empezar a desgranar todo esto con un objetivo muy simple, que es sencillamente anticipar el futuro. El cambio climático nos permite anticipar, sobre todo, algunas claves, no todas, pero suficientemente anticiparlo y luego todo este escenario ver cómo todo esto puede dar mayores perspectivas a un municipio que quiere ser pionero, como aquí hemos oído, como es Cornellà. Trasladarlo a este debate y ver cómo podemos ir planteando, digamos, proyectos operativos. Gracias, Jaime. Domingo. Bueno, lo primero de todo, voy a hacerlo igual, voy a ponerme de pie. Gracias por la invitación. La verdad es que teniendo las fotos ahí de los que han venido y me han precedido es un poco intimidatorio. Entonces, bueno, espero que no empiece Cornellà Creació con un lento declino después de mi intervención. Y lo primero de todo, gracias. Gracias porque yo creo que el debate es importante. Cuando me invitaron aquí, yo tenía claro que yo era el Darth Vader de este planteamiento, yo era el lado oscuro. De hecho, iba a venir vestido de otra manera, un poco más informal, pero para remarcar un poco el planteamiento empresarial y de búsqueda del beneficio bajo cualquier concepto, me he puesto como uno tiene que venir. Otra cosa que voy a pedir permiso es como voy a estar transitando continuamente del usted al tú, os voy a tutear, porque como doy clases en la universidad se me va a escapar de manera muy fácil.
Cuando estábamos comentando, Domingo y yo, cómo íbamos a hacer el planteamiento, me vais a permitir que haga un brevísimo repaso de contexto, porque hay cosas que hablamos los que estamos ya metidos en esta jerga que al final, cuando uno dice, no te entiendo nada, no sé qué me estás contando, eso de la sostenibilidad, la COP, el CO2, no sé cuántos, ¿cuál ha sido el tránsito de todo este concepto? Este concepto de sostenibilidad tiene un largo recorrido. Empieza en el siglo XIX, cuando hay gente que se plantea en los Estados Unidos que se está haciendo cosas con el desarrollo yendo hacia el oeste para el oro que no molan mucho y no están muy bien. Y empiezan los primeros movimientos conservacionistas, que tienen sus vaivenes, pero que acaban en lo que es la cumbre del 71 en Naciones Unidas, donde por primera vez el concepto de, oye, algo tenemos que hacer, porque hasta entonces el concepto de que podíamos intervenir en la naturaleza, no solo que la naturaleza estaba a nuestro servicio y la teníamos que dominar y la teníamos que domeñar para poder conseguir riqueza, fue cuando por primera vez se dijo, oye, hay zonas en el mundo que no vamos a tocar. Todo el planteamiento de conservacionismo sigue su ruta y ha llegado a nosotros con el concepto de capital natural. Ahora mismo todo el tema de servicios ecosistémicos, biodiversidad y demás, pero que lo que tiene un reflejo más claro, por ejemplo, en una campaña muy fuerte que tiene ahora mismo Greenpeace para Save the Arctic. Es decir, como el Ártico se está deshelando, va a haber momentos en los cuales no va a haber hielo. Y al no haber hielo, vamos a poder hacer muchas cosas allí. Es decir, vamos a poder transitar con barcos y se va a poder explorar si hay oil and gas, si hay petróleo. Y hay una campaña internacional muy fuerte para decir, oye, dejemos el Ártico sin explorar, dejémoslo como un terreno virgen. Y esto tiene sus consecuencias. Por ejemplo, unas consecuencias tan fuertes como que las compañías o lo que serían las asociaciones ONGs, en este caso Greenpeace, nosotros aprendemos mucho de Greenpeace porque tienen unos conceptos de marketing muy potentes, ya no van contra el que está haciendo el mal ambiental, podríamos decir, ya no dicen Shell, van contra los que en un momento determinado tienen algún tipo de relación comercial con Shell. Os animo a que os bajéis de YouTube un anuncio de Lego, es absolutamente estremecedor, en el cual empezó una campaña Greenpeace durante años diciendo Lego tenía todo un set de una estación de Shell, de servicio de Shell, con sus muñequitos, su camión cisterna, etcétera, etcétera, con la etiqueta de Shell, y que había sido el branding más largo de Lego en toda la historia. Es decir, Shell había estado pagando eso, porque, bueno, tú si eres un niño pequeño y vas viendo Shell por todos los lados, pues cuando te haces mayor es una cosa que no te llama la atención y dices, ya que jugaba de pequeño, pues pongo aquí en esta estación de servicio. Y Greenpeace decide que para su campaña de Save the Arctic no va a ir contra Shell, va a ir contra Lego. Y entonces empiezan en todas las juntas de accionistas a presentarse y a preguntar al CEO de Lego, que es un danés, que es además muy simpático, ¿cómo puede permitir, porque él tiene 4 hijos, que sus hijos jueguen con unas piezas que hacen ustedes con una compañía que va a intervenir en el Ártico y va a destruir cosas, ¿no? Después de 5 años de una campaña muy intensa, Lego decide que rompe su contrato con Shell y limpia las piezas desde el punto de vista de que ya no va a hacer ningún tipo de anuncio del mismo. Es decir, se ha sofisticado todo lo que es el elemento de presión. Pero no solamente es un concepto de conservacionismo, no es decir, solo dejemos zonas pristinas donde no podemos entrar, sino que tiene que ver, como bien decía Domingo, con el concepto de desarrollo sostenible y el informe Brundtland. En el informe Brundtland del 87, por fin se dice, oye, lo que tenemos que hacer es desarrollarnos, pero de una manera sostenible y no contaminando todo lo que hacemos y poniendo en peligro el futuro, ¿no? Y a partir de ahí se despliega toda una serie de conceptos que cada año se van poniendo de moda y hablamos de diferentes cuestiones. Hablamos de Green Growth, y es un tema que estuvo muy de moda hace 5 años, que significa fundamentalmente cómo vamos a desacoplar el crecimiento de generar emisiones de CO2. Una de las cosas que puso un economista que fue premio Nobel en el 78, que se llama Kuznets, es que una cosa que se había visto empíricamente, pero que luego se demostró, y ahora la están sufriendo los chinos, pero la sufrió Inglaterra en el siglo XIX, es que el planteamiento de que para desarrollarse hace falta contaminar. Sin contaminación no hay desarrollo, sin contaminación no hay generación de riqueza. Pero que hay un momento en la generación de riqueza de un país que ya lo que es las necesidades básicas, alimentación, luz, energía, etcétera, ya están cubiertas y de repente se empiezan a dar cuenta de que su aire, su atmósfera, sus ríos, etcétera, etcétera, son invivibles y que hay que cambiar. Pero que eso no se puede hacer si las necesidades básicas
no están cubiertas. Eso tiene muchos detractores. Por ejemplo, en California, que es la sexta economía del mundo como concepto, existe un claro desacople entre lo que significa energía y lo que significa contaminación. El Producto Interior Bruto de California proviene de otro tipo de industria. Proviene de una industria, en primer lugar, de cinematográfica, de imagen, conceptos también como Silicon Valley, etcétera, etcétera. E intentan demostrar que se puede generar riqueza sin generar contaminación. Ahora mismo China está en una tesitura muy fuerte, viendo a ver qué hace con lo que ocurre con las contaminaciones de sus ciudades. En China el año pasado se vendieron 25 millones de coches. 25 millones de coches. La previsión es que el año que viene son 30 millones de coches. El concepto de crecimiento y desacople de descontaminación es lo que tiene obsesionado a todo el mundo. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso tiene que ver, y aquí empiezo ya a meter el concepto de energía, es cómo hacemos, y entro en el concepto de cambio climático, esa transición que comentaba Domingo, pero que estemos todos. Porque antes de entrar en el concepto de cambio climático, voy a dar algunas cifras. Ahora mismo en el mundo hay 1.200 millones de personas que no pueden hacer esto que estamos haciendo nosotros. Porque no tienen luz. No pueden beber agua potable. Recorren del orden, y suelen ser mujeres, del orden de 20 kilómetros todos los días para hacer acopio de material para poder quemar en sus casas, para poder cocinar, poder calentar, poder hacer cosas. Son gente que cuando se va la luz del día dejan de tener vida, porque no tienen luz. Y esto pasa en la India, pasa en el sudeste asiático y pasa en el África subsahariana. 1.200 millones de personas. A estas personas hay que intentar ver cómo vamos a proveerles de energía. Y uno de los conceptos importantes es que cuando uno plantea cómo le va a dar energía a mucha gente, tiene que tener tres conceptos claros. Que lo que le demos sea un coste asumible presente y un coste asumible futuro. Y aquí entraremos en conceptos como pueda ser la energía nuclear. La energía nuclear no emite CO2. La tecnología que no emite CO2 ya ha sido inventada. Pero tiene una serie de efectos colaterales que uno tiene que plantearse. Tiene además que ser fiable. Y aquí es, por ejemplo, pero lo hago de una manera provocativa, el problema que tienen las energías renovables en general, a día de hoy, es que dependen de un elemento aleatorio. El año pasado, el 13 de agosto, en Alemania, no hizo viento. El 13 de agosto no hizo viento. Entonces, las térmicas de carbón tuvieron que quemar un montón de carbón. En los últimos 2 años, Alemania ha quemado más carbón que en los últimos 20 años. Los sistemas, ahora mismo, que dependen única y exclusivamente de renovables, tienen que tener un sistema de backup para poder soportar todo ese sistema. Pero además, el sistema que soporte esto tiene que ser un sistema que no genere, desde un punto de vista, contaminación inmediata. Y eso, por ejemplo, se está viendo mucho con las emisiones de movilidad en las ciudades. En Madrid la gente ha estado aterrada porque las emisiones de diésel con el NOx iba a provocar que hubiese una... 2 minutos. Vale. Voy rápido. Perdonad, es que me lanzo. Iba a provocar la prohibición de la movilidad y iba a hacer que en un momento determinado mucha gente no pudiera conducir su coche. ¿De acuerdo? Me callo. 2 minutos. Tienes razón. No, yo creo que empezamos a entrar en materia. Lo del lado oscuro lo has dicho tú. Lo he dicho yo. No lo he dicho yo. La verdad es que es bastante oscuro ese lado. Fíjate, Jaime, el TIC. Tú no has dicho progreso, tú has dicho desarrollo. Ese es un tema importante, porque no es equivalente. Es más, desarrollo sostenible es un oxímoron, es una contradicción. Es imposible seguir creciendo económicamente y además hacerlo de forma sostenible. O sea que sí, tenemos algunos TIC que tenemos que resolver. Y está claro que podemos hablar en términos económicos de la sostenibilidad, porque podemos hablar de economía sostenible, incluso en una economía de mercado. Y yo creo, aquí hay seguro bastantes economistas, que estamos hablando de una economía que tiene que ser eficaz. Primero, suministrar lo que necesitamos.
Y eso creo que está claro que suministra muchas cosas suntuarias que además, como bien hemos estado discutiendo, Jaime, son no solo innecesarias, sino muy gravosas para el medio ambiente. Segundo, y en esto están de acuerdo los economistas, tiene que ser eficiente. La economía es un instrumento para usar eficientemente los recursos. Y el tercer punto es el que más duele, sobre todo al lado oscuro, que es el principio de suficiencia. ¿Hasta cuándo es suficiente? Y si algunos países no tienen energía o algunos países no tienen para comer, no es porque no haya energía ni porque no haya recursos alimentarios. Hoy los obesos somos ya más que los hambrientos. Entonces, ¿cuál es el tema? Lo ha dicho Naciones Unidas. No hay crisis de recursos, hay crisis de gestión de recursos. No hay crisis en energía ni en materias energéticas, hay crisis de la gestión. ¿Cuáles son los países en este momento que tienen más progreso? ¿Son los que tienen más recursos o los que mejor los gestionan? Los que mejor los gestionan. Que comparar Venezuela con Holanda o con Dinamarca, para darse cuenta que no es una cuestión de recursos, es cuestión de gestión. Por eso hay un concepto que hay que introducir con la sostenibilidad, y eso lo sabe muy bien el Ayuntamiento de Cornellá, que es el de gobernabilidad, buen gobierno o gobernanza. Es gestionar bien lo que hay. Y creo que ese es un concepto que hay que introducir en todo este planteamiento. O sea, tenemos yo creo que bien claro lo que es la sostenibilidad, y yo creo que cualquier empresa importante o cualquier entidad financiera, la Caixa, Aguas de Barcelona, Siemens, cualquiera, lo que quiere es ser empresa ahora y en el futuro. Luego se plantea la sostenibilidad como un elemento clarísimo de negocio dentro de este sistema. Está claro que la sostenibilidad es algo a lo que aspiramos todos como progreso ahora y en el futuro para nuestros hijos y para una mayoría creciente. Ahora, el tema es cómo llegamos, y aquí ya empezaba a entrar en materia con el tema de la energía. El cambio climático, si miramos a la COP de París, ha tenido un efecto enorme por un tema muy simple, y es que ha conseguido por primera vez que haya un acuerdo en el que han sumado todos. Es algo único en la historia de la humanidad, un acuerdo en que participan todos los países, aunque de distinta forma. Unos con compromisos que son casi ofensivos, como Estados Unidos, que lo único que va a hacer es cambiar el carbón por gas, es lo único que le dejan a Obama hacer en el Congreso, los grandes y los grandes senadores de Kentucky, etcétera. Ha conseguido primero sumar a todos. Segundo, crear un objetivo que es reducir los incrementos de temperatura a 2 grados como máximo y, si es posible, a 1,5, que eso es un cambio importante. Ha conseguido que todos los países aporten compromisos que son insuficientes, pero que les obligan a una transparencia y, sobre todo, a lo que más se oponía a Estados Unidos, un mecanismo de control, que cada año va a decir usted está muy lejos de donde debía estar. Pero, sobre todo, ese mecanismo de control va a poderse traducir en las famosas curvas de Porter, que todo el mundo ha conocido, que los países que tenían un sistema normativo ambiental más estricto eran al mismo tiempo más innovadores y más competitivos. Luego llevaremos un momento que sacaremos una curva de Porter en la que diga país que reduce poco las emisiones, menos competitivo. Ya lo dijo el Economist en 2006. La Unión Europea, los países de la Unión Europea habían adquirido un margen de competitividad debido a que habían firmado Kioto. O sea que para Estados Unidos no firmar Kioto tuvo un efecto negativo. Eso dio entrada a empresas españolas que ahora se mantienen en Estados Unidos porque aquí han desaparecido debido a una mala gestión de la política energética española en las 2 últimas legislaturas, la segunda socialista y la primera esta del PP. Una gestión horrorosa que ha determinado que las empresas que obtuvieron competitividad a base del esfuerzo de Kioto se colocaran en Estados Unidos y hayan desaparecido en algunos casos de España. Entonces yo creo que ese mecanismo va a crear un efecto importantísimo, que es que el cambio climático, la COP, el Convenio de Cambio Climático, no crea dificultades, sino crea acicates para la innovación. Y aquí aparece el lado brillante de la historia con respecto al lado oscuro, que es las renovables como alternativa. Lo mismo que he dicho antes, que la edad de piedra no se acabó por falta de piedras y porque no hubiera menhires, o porque no hubiera centrales de gas, o porque no hubiera combustibles, se acabó porque hay una alternativa mejor, que son las renovables. Pero ya estaban en el siglo XV, el viento.
Ya estaba la energía solar. ¿Quién no ha puesto un cubo, su madre no ha puesto un cubo en el sol y nos ha bañado? Yo ayer salí de mi casa y las placas solares al mediodía, las placas estaban a 90 grados y el agua caliente a 55. Y mientras tanto, mucha gente está quemando gas. Ahora, como es una temperatura fresquita y tal, las placas fotovoltaicas están a tope. Estaban al 80% de producción. Entonces, hay alternativas. Y además son maravillosas. Porque, como ha dicho Jaime, tenemos toda una población que no tiene acceso a la electricidad. Una población que antes no tenía acceso a la telefonía, pero que ahora el móvil, como no tiene servidumbre de infraestructuras, vaya. Y esto lo acaba de descubrir África, las renovables. El año pasado, el informe de Bloomberg, que supongo habéis leído, el informe de Bloomberg decía que por primera vez, por supuesto, las inversiones en renovables estaban ya superando a las inversiones en tecnologías fósiles, 325.000 millones de dólares, el 2015, un 4% sobre el 2014, 5 veces lo invertido en 2004, y de eso una parte importante, por supuesto, en China, pero ya India, Brasil, Marruecos empiezan. Y África entra ya, junto con algunos otros países emergentes, con más de 10.000 millones de inversión en el año pasado. Lo cual son cifras importantes. ¿Por qué? Y eso es lo curioso. Lo curioso es que en la COP21, países como Guinea-Papúa, Samoa, Cabo Verde, se plantean 100% renovables en el 2030. ¿Por qué? Porque las tecnologías renovables son sobre todo apropiadas para los países en desarrollo, que no tienen infraestructuras. Los países desarrollados tenemos mucho que quitar. Tenemos que hacer desaparecer, por ejemplo, todos los ciclos combinados que tenemos en exceso en este país. Tenemos que hacer desaparecer 100.000 megavatios en la Unión Europea que tienen flujo de caja negativo ya. Tenemos que hacer desaparecer las centrales de carbón, que aunque siguen quemando carbón, por supuesto, tienen una aportación en materia de CO2 importante. Por tanto, tenemos, como diría Ferran Adrià, tenemos que hacer una deconstrucción para construir. Los países emergentes no, tienen que construir. Por tanto, solo tenemos que facilitar la financiación. Entonces, yo aquí lo paro porque luego hablaremos de la gestionabilidad de las renovables. Alemania ha tenido que recurrir al carbón porque no estaba todavía preparada con la hibridación con otras tecnologías. Alemania está desarrollando su proyecto, no es gas to power, sino power to gas. Es como traducir cuando tienes excedencia en eólica, fotovoltaica, hacer hidrógeno y luego metano. Y ese metano te sirve como carburante. Puedes hibridar las renovables también con la térmica, pero de biogás, con la biomasa, etcétera. Puedes hibridarla, y ahí en Alemania tenemos una ventaja con respecto a Alemania, que es que aquí tenemos centrales hidráulicas, que ahora las aprovechan algunas hidráulicas para hacer algo que no es lo que queremos, que es para turbinar con la energía nuclear por la noche y luego vendernos en las horas pico durante el día como energía hidráulica. Todo eso, los 2.000 megavatios de energía reversible de bombeo, los tiene que gestionar Red Eléctrica y además colocar 8.000. O sea que es un desafío importante la gestionabilidad de las renovables, pero es un desafío que no podemos ignorar, sobre todo cuando tenemos una dependencia energética, que sin contar la nuclear como autóctona, que no lo es de más del 80% de dependencia, con unos costes que son equivalentes en importaciones, incluso cuando el petróleo vale bajo, que es equivalente a los ingresos netos del turismo, que eso es apabullante. Entonces, una alternativa, si tú pones renovables, si lo que hemos gastado en infraestructuras, autopistas que no van a ningún sitio, aeropuertos que no tienen aviones y que solo valen para Ryanair, todo eso que hemos gastado ahí, lo hubiéramos gastado en infraestructuras, en eólica, que es la que permite en este momento la más fiable, en fotovoltaica. ¿Alguno de ustedes puede entender que en Alemania haya 35.000 megavatios de fotovoltaica y en España 5.000? Yo, un alemán que me preguntó cuando llegó, dice, oye, qué raro, qué bien lo habéis hecho en este país, que no se ven las placas fotovoltaicas. Digo, macho, es que no se ven porque no las hay. El tío no lo podía entender.
Entonces, vuelvo a lo que he dicho al principio, la situación es mala, pero es que el margen de mejora es apabullante. Solo en la región de Murcia, que hemos hecho una modelización, en los tejados, con un modelo de la Universidad de Zaragoza que le ofrezco a Cornellá, que lo tendrá por ahí, hay 14 kilómetros cuadrados de tejados dispuestos a recibir placas fotovoltaicas. Caben 1000 megavatios, que es suficiente para todo el consumo residencial. Y lo que es más bonito desde el punto de vista del agua, se puede regar con el sol, se puede generar agua desalando agua de mar con energía fotovoltaica. Y el coste de la desalación, más de la mitad es energía. Y el coste de la energía baja a la tercera parte si se hace con energías renovables. Además, ¿quién tiene el territorio? Los agricultores, que son los que más avidez tienen del agua. O sea que estamos ante un cambio brutal en donde la energía es un proyecto tan chollo y tan cercano para un país como España que el evitarlo, que el hacerlo, no es que fuera de inteligentes, sería de no ser tontos, que es mucho más importante en estos momentos, no ser tonto, o no ser, digamos, como dirían los griegos, estúpido. El estúpido es el que prefiere lo privado a lo público, en griego antiguo. Entonces, yo creo que estamos ante un desafío y por eso creo, y la última intervención será para hablar de Cornellá y del municipio, yo creo que en estos momentos estamos buscando empresas señeras que nos muestren este camino hacia el futuro. Porque, como a Jaime le he oído decir, cuando una empresa se va a mover, dice, oye, ¿se han movido los colegas? ¿No se han movido? Quieto, parado, vamos a ver, porque el dinero es muy cobarde en estas cosas. Y los municipios, pues lo mismo, oye, voy a ser el primero o no. O sea que en esto, el que primero se mueva, por supuesto, tendrá, como dijo ya Obama en su primera legislatura, el que lidere el cambio en energía liderará el siglo XXI. Los municipios que primero se muevan, las empresas que con los municipios se muevan en este sentido, lograrán esto. Así que no es nada, y luego hablaremos de eso, no es nada raro hablar de Cornellá emisiones cero, porque Cornellá emisiones cero significa energía renovable, significa movilidad sostenible, significa competitividad, significa acogida. Hoy hay empresas de IT, de tecnologías de la información, por ejemplo la última en Dinamarca, que se ha establecido en un municipio por el hecho de que allí hay energía verde y posibilidades de funcionar. Así que estamos ante una opción de futuro impresionante, tanto para las empresas como para los municipios, y todo obligado por el cambio climático, así que, al menos en ese aspecto, bienvenido el cambio climático, porque nos va a cambiar fundamentalmente la vida. Gracias, Domingo. Yo no pensaba sacar la artillería, pero como me está provocando, voy a tener que... Saca. Bueno, voy a empezar por la parte que no iba a comentar, pero la saco. La mayor empresa de puntos de recarga eléctrica de este país es Repsol. Eso no lo sabe nadie. Hasta ahora. Tenemos la mayor red de distribución para recarga de coches eléctricos. Electrolineras. No, porque no se sabe cuál va a ser el modelo. Porque está pensándose el modelo. Eso, si queréis, luego entramos. Porque el concepto de que alguien tiene que ir a un sitio a recargar, una de las cosas que ocurre con el tema eléctrico es que se rompe. Ya no tengo que ir a un sitio a cargar. ¿Por qué tengo que ir a cargar? Además, ¿cuánto es el tiempo de permanencia en una estación de servicio antes de ponernos nerviosos? ¿2 minutos? ¿1 minuto? Aunque me impliquen a entrar dentro, porque tampoco iba a confesar el secreto, pero sabéis que donde más margen tenemos es en el hielo. No en el combustible, no en la barra de pan, en el hielo. Con el hielo nos forramos. Con un coche eléctrico cargándose 10 minutos, 12 minutos... El planteamiento de consumo es muy complicado. Entonces se está viendo cómo se rompe el modelo. Te cambian las baterías. Renault ha optado por cambiar las baterías, como en los coches de Fórmula 1. Tienen un brazo que lo que hace es te saca batería, te pone otras baterías en menos de 1 minuto y medio. Y las baterías las tiene detrás cargando con renovables. Eso sí, solo puedes ir a hacer esto a estaciones de servicio de Renault. Es decir, lo que hacen es que van a un concepto como el iPhone. Yo me caso con el iPhone y todo es iPhone, todo es Apple. Pues en vez de... Porque ahora te compras el coche y te olvidas, lo llevas al concesionario, pero ahora ya no. Vas a sus electrolineras, etcétera, etcétera. Pero también rompo el concepto desde el punto de vista de consumo. Ya no tengo que ir a un sitio físico, puedo hacerlo en mi casa, puedo hacerlo en una farola, etcétera, etcétera. Con lo cual está rompiendo el concepto de hábito de consumo.
Pero antes de entrar en eso, yo lo que quería también es hablar un poco, porque hemos entrado muy a saco a hablar del concepto de cambio climático, CO2 y demás, y a lo mejor no estamos todos en la misma página. ¿Por qué tenemos que descarbonizar las emisiones? ¿Por qué tenemos que neutralizar? ¿Por qué tenemos que dejar de emitir CO2 a nivel mundial? Porque estamos llevando a un estrés de emisiones al mundo. El mundo emite CO2, los volcanes emiten CO2, en la respiración de los bosques y de las selvas se emite CO2. El CO2 nos ha hecho que estemos aquí. Si no hubiera CO2, no hubiéramos podido tener una temperatura para que se hubiera desarrollado la vida. Otros planetas no tienen el suficiente CO2 y entonces no produce el efecto invernadero, que ahora parece que es malo, pero es el que ha hecho que podamos vivir y que crezcan las rosas. El problema es que hay demasiado CO2, con lo cual estamos acumulando demasiado y no sale. Eso no es tan fácil estudiarlo, porque hay un montón de efectos que se contradicen, que se llaman de forzamiento radiativo. Cuanto más calor hace, más agua se evapora, más nubes hay, con lo cual menos sol entra. Entonces, hay efectos que se contradicen unos a otros. Y ha costado mucho saber con modelos, que es lo que hace el IPCC, qué iba a pasar. Y el CO2 tiene una cosa que es bastante puñetera, y es que permanece mucho tiempo. Como molécula, el CO2 es indestructible. Y permanece casi 100 años en la atmósfera, atrapando el calor. Porque el efecto radiactivo, cuando el Sol entra, cambia de frecuencia de onda y es opaco a la salida. De tal manera que el CO2 que tenemos ahora en la atmósfera no es el CO2 que estamos emitiendo ahora, sino el que se emitió hace 70 años, 80 años. Y por eso se envolvió tanto la discusión al principio entre los países pobres y los países ricos en el tema de Kioto. Porque los países pobres decían, hombre, ahora que empezáis a verle las orejas al lobo, no nos dejáis a nosotros desarrollarnos, no nos dejáis a nosotros emitir. Cada uno de vosotros tiene 2 coches, no sé cuántas televisiones, etcétera, etcétera. Y nosotros no tenemos más que bicicletas. Dejadnos tener un coche, dejadnos tener casa en la playa. También tenemos derecho. Y eso fue lo que pasó en Kioto. En Kioto, en el 97, se decide que hay unos países que son los que más han emitido que tienen que reducir las emisiones, pero el resto no. Pero el resto no. Lo que pasa es que esa dialéctica se rompe cuando China hace el sorpaso y se convierte en el país más emisor del mundo desde hace 3 años. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho ha sido externalizar las emisiones. Ahora nosotros no vemos emisiones, pero las estamos produciendo ahora nosotros, en China. Cada vez que compramos algo en Amazon, de repente, algo se pone en marcha en algún sitio y empieza a emitir. Si yo compro un libro súper chulo, mira cómo mola, y me lo compro en Amazon, y me viene un barco desde San Francisco, alguien lo ha encuadernado, alguien lo ha transportado y alguien nos lo ha traído. O todo lo que compramos en H&M, etcétera, etcétera, o en cualquier tipo de tienda que esté haciéndose en otro sitio. Es decir, el concepto de emisión se ha complejizado muchísimo, como se ha complejizado los flujos de riqueza en el mundo. Yo antes veía una fábrica, una refinería, venga, de lo mío, una refinería, una petroquímica, míralos, ay, fíjate las emisiones, que son de vapor de agua, por cierto. Fíjate las emisiones, no todas, algunas, pero ya está mucho más controlado. Mira las emisiones, esto es terrorífico, etcétera, etcétera. Y sin embargo no vemos lo otro. No vemos todas las emisiones que se están produciendo en otro sitio. Porque ahora ya tienes que hablar de lo que decíamos anteriormente, el concepto huella de carbono. Nosotros, por ejemplo, hace 5 años tuvimos una decisión muy, muy importante que tomar. Yo estuve interviniendo en lo que era la parte, desde el punto de vista de sostenibilidad, que era una inversión de 4.000 millones, la mayor inversión industrial de este país, si hacerla en Cartagena o hacerla en otro sitio fuera. Y una de las decisiones importantes a tomar era cuál era el coste ambiental. Porque en otros sitios no cobran nada por el agua que echas, no cobran nada por las emisiones, no cobran nada por nada. Y los productos que nosotros consumimos no solo tienen menor coste por la mano de obra, tienen mucho menor coste por lo que se llama las externalidades, el residuo que generan, las emisiones que han generado. Entonces, lo fastidiado del CO2 es que va muy asociado al nivel de vida. Eso es lo fastidiado. Y además lo fastidiado es que es mundial. Me da igual yo reducir mucho. Yo en Europa puedo reducir todo lo que queramos. Como no reduzcan los demás, a nivel global, la tonelada de CO2 hace lo mismo. Hay otras cuestiones ambientales que no son así. La lluvia ácida, en cuanto dejas de emitir el CO2, se acabó la lluvia ácida. Suelos contaminados, análogo. Contaminación de ríos, en cuanto tratas el foco emisor, no hay ningún problema. El CO2 no.
El CO2, si tienes a India, como ocurre ahora, que va a ser el mayor emisor de emisiones en los próximos 50 años porque quieren aire acondicionado. Quieren aire acondicionado. Una cosa tan simple como que los 1.200 millones de indios quieren aire acondicionado. Pues como no hagamos algo para que ese aire acondicionado se le suministre de otra manera distinta a como lo hemos hecho nosotros, lo vamos a pasar mal. Pero además el CO2 tiene otra cosa puñetera. Y es que nada de lo que hagamos aquí ahora nosotros mismos, aquí, lo vamos a ver. No vamos a saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y a lo mejor tampoco nuestros hijos. Nuestros hijos lo van a empezar a pasar peor. Habrá más sequías. Sabéis que Etiopía lleva ahora mismo 7 años de una sequía terrorífica, porque este año el Niño ha sido de los años más severos de los últimos 30 años. Y sabéis que el cambio climático no es que haya más sol y dice, bueno, tampoco pasa nada, porque se ponen tan locos por 2 grados. Si tampoco ocurre mucho, son 2 grados, bueno, pues un poco más de calor, no ese es el problema. El problema es la extremación de los efectos climáticos. Donde antes no llovía, ahora no lloverá, pero durante muchísimo más tiempo. Donde antes nevaba, ahora va a llover sin parar. Donde antes hacía sequías, las va a haber muchísimo más. Es decir, el cómo va a haber en un momento determinado también afectados por la emigración, pero afectados, y es un tema que ahora está muy de moda y que está muy candente, no por el elemento económico, sino por el tema del cambio climático, va a ser terrorífico. Entonces, las decisiones que tomemos ahora son fundamentales. Ya viene. Vale. No, oye, tenemos que terminar entonces. Nos viene ya. Yo creo, primero, José Antonio, has hecho una presentación perfecta. Este tío es muy astuto. Pero, Jaime, ¿tú te has dado cuenta que lo que has hecho es acomplejar a estos señores con la complejidad? Hay respuestas simples a temas complejos. Es verdad. Es posible que sean erróneas, pero funcionan. Si no, ahí tenemos el PIB, una respuesta más simple para medir el progreso y más equívoca. Hasta queríamos meter el narcotráfico, la prostitución ahí, que probablemente, ¿sabes? Pero ¿por qué no metemos también los amos de casa? Entonces, creo que ese es un tema importante. Has olvidado una cosa del CO2, y es que nunca va solo. Nunca. Vuestra refinería de Musquiz, cuando echa CO2, no echa solo CO2. Echa compuestos aromáticos, policíclicos, óxidos de nitrógeno, partículas. Pregúntaselo a los que viven allá al lado. Entonces, el tema y lo bonito del CO2 es que, eliminando el CO2, eliminas todos los problemas de contaminación atmosférica de las ciudades, radicalmente. El mayor problema sanitario que tenemos con la calidad del aire. Y lo bonito es que no es que dependamos del CO2, dependemos de una energía fósil. Y cambiar la energía fósil por renovables es hasta guay. Entonces ya no tienes que hablar de la complejidad del CO2, tienes que hablar de lo bonito que es la alternativa. Y lo que tienes que hacer es no intervenir en el ciclo, ni ahora ni futuro. Y no olvidemos otro, que es que el ciclo que estamos tocando, y ahora nos señalamos, es también el ciclo del nitrógeno, que ese también va con el nitrógeno. Ya hay zonas anóxicas en los mares debido al ciclo del nitrógeno, que también se acortan con esto. Así que es guay. Reducir las emisiones de CO2 es guay, porque te vas a un modelo alternativo que es bueno. Y ducharse con agua caliente solar es que da mucho más gustirrinín, os lo puedo asegurar. Entonces, si entramos, Jaime, el tema es, vamos a ser capaces de transitar, de hacer una transición hacia un modelo más guay, en el que habrá perdedores. Los sindicatos ya lo han aceptado, que va a haber empleos y se llama transición justa. El tema es cómo vamos a hacer la transición justa con el lado oscuro. Sí, porque ya hay activos que están devaluados, se llaman strand assets. Si vas a Barclay a pedir un préstamo, depende en que lo inviertas, te ponen un interés u otro. Y hay fondos que ya no invierten en carbono, fondos soberanos, o el fondo de los funcionarios y maestros de California. Entonces, yo creo que el tema va a ser la transición. ¿Cómo hacemos esta transición? Antes de que haya una burbuja, también en el tema energético, probablemente en el tema del carbono.
O sea que yo creo que lo ideal será que todos nos aunemos, también las empresas energéticas, ante un futuro que indudablemente es brillante para todos si sabemos adaptarnos. Lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Empresas energéticas tienen ustedes que cambiar, tienen que diversificarse. El índice del carbono ha bajado un 70% en 4 años. Se están descontando los activos. Se está planteando que las empresas no podéis poner en los activos lo que son las reservas. Puesto que si hay una baja de las ventas, ¿cómo vas a poner? Como cuando Rumasa pretendió vendernos sus empresas y tal, diciendo que tenía un activo en coñac impresionante, pero ¿quién se bebe ese coñac? Pues esto es lo mismo. O sea que yo creo que en este momento estamos en un momento crucial y yo termino diciendo que es el momento de los municipios y de las empresas. Y una reflexión a la que te invito también, Jaime, porque tú lo has hecho también, es que quizá no es nada temerario decir Cornellá emisiones cero en 2030. Cornellá ha disminuido un 24% sus emisiones ya, que tenía previsto para el 2020. Copenhague tiene planteado emisiones cero de forma neutra en 2025. Pero ¿saben ustedes lo que eso conlleva? Un Copenhague distinto, con un 80% de la movilidad en bicicleta y transporte público. Un Copenhague innovador, un Copenhague que hoy es la capital que da el mayor ratio en capital que todo el mundo le gustaría estar, en acogida para las empresas, etcétera. Luego estamos hablando no de un cambio doloroso, estamos hablando de un cambio verdaderamente de disfrute. Y yo creo que de eso tenemos que hablar, de ver cómo Cornellá, o las empresas que estáis en Cornellá Creació, podéis poneros en primera línea, porque va a llegar primero el que decida dónde hay que estar. Y dónde hay que estar en el futuro es clarísimamente en un nuevo sistema energético, que es el paso para contribuir a la reducción de las emisiones y el paso importante para hacer una Cornellá sostenible, para hacer empresas sostenibles en el futuro. Es verdad que es muy complicado, pero también es verdad que es muy sencillo al mismo tiempo. Es decir, hacen falta más renovables, pero hace falta también otros combustibles y tenemos que ver la transición. Yo estoy totalmente de acuerdo con Domingo. Lo malo de este tipo de cuestiones de sostenibilidad es que no hay una silver bullet, no hay no hay algo que sea bueno en sí mismo o malo en sí mismo. Depende del equilibrio, depende de la mezcla. Soluciones únicas y que valgan para todo dependen de muchas cosas. Ayer, por ejemplo, durante la cena hablábamos de, oye, una tecnología de hidrógeno sería estupendo para hacerlo, lo ponemos en un país africano, etcétera, etcétera, no pasaría nada, etcétera. Pues tiene también sus servidumbres desde el punto de vista de que determinado tipo de tecnologías muy avanzadas, si alguien y lo implantas en un país que a lo mejor no tiene todavía el desarrollo, los técnicos, el conocimiento para poderlo hacer, les conviertes en rehenes de esa tecnología y del técnico de BASF que sí o sí tiene que ir a ese sitio a tocar no sé qué y porque nadie sabe más que ellos, esos técnicos, lo que ocurre. Es decir, en esta cuestión de energía lo importante es el equilibrio. Lo importante es que esté todo mezclado y totalmente de acuerdo en que tenemos que tener más renovables. La movilidad tiene que cambiar y la movilidad va a cambiar. Va a haber muchísima mayor hibridación. Pero también el concepto del tener un coche va a cambiar. Es decir, la gente cada vez tiene más tarifa plana de vida, ya no solo con Spotify. La gente va a tener una vida en la cual va a pagar fees por tener uso de cosas. Eso tiene que ver con el concepto de economía circular. ¿Por qué me compro una lavadora? ¿Por qué no la alquilo? Y eso tiene que ver mucho con el tema de los recursos, de que luego si lo reciclo o no lo reciclo. Pero ¿por qué me compro un coche? ¿Por qué no lo utilizo? ¿Por qué Mercedes-Benz ha puesto el planteamiento de Car2Go en Madrid, por ejemplo, que está poniendo muy nervioso, por ejemplo, a los taxistas? Con una aplicación, yo miro y veo al Smart y me monto en el Smart, meto el código que me han metido y conduzco el Smart. Y para eso no necesito tener un coche aparcado el 80% del tiempo en un sitio, espacio y trasladar 2.500 kilos de hierro todos los días para ir de casa al trabajo y de trabajo a casa. Pero no solo va a cambiar el concepto de posesión en cuestiones productivas, sino el concepto de economía, como bien decía Domingo. La economía lineal en la cual producimos algo, lo consumimos y lo tiramos.
Ahora, el planteamiento está, y eso yo me uno a lo que dice Domingo, en que hay una oportunidad para áreas tan innovadoras como Cornellá en el concepto de economía circular. El concepto de economía circular es muy potente y reduce muchas emisiones. Y no es solamente reciclar, es que pone de moda cosas, ya que nos ponemos en plan lo que es guay, en el urban mining. Lo que antes eran los chatarreros, pues ahora se llama urban mining. Es decir, yo busco los metales pesados y los metales que llevan los móviles, pero no me voy a buscarlos a África, a Coltrane, etcétera, etcétera, si están en nuestros vertederos. Lo tengo que hacer de manera... En nuestros móviles. Lo tengo que hacer de manera fashion. En vez de ir con la bolsa y tirar y dices, si todo ahí... No, lo tengo que hacer de otra manera. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues con la tecnología de 4.0, la Internet de las cosas, donde mi frigorífico me diga cuando se ha acabado una cosa o el plástico y venga alguien a recogerlo. Es decir, el concepto de que yo uso una cosa y la tiro sea una cosa rara, sino que tenga que empezar a pensar, oye, ¿cómo puedo reutilizar eso? El nicho de trabajo, el nicho de empleo del siglo XXI está ahí, porque esto no da para más. Vamos para 9.000 millones de personas. Cada año la cuenta ecológica del planeta se acaba antes. Es decir, los recursos que utilizamos para generar los bienes que estamos consumiendo, antes se acababan en noviembre. O sea, hay una cuenta que cualquiera de vosotros os podéis meter en internet y ver cómo va la cuenta atrás. Ahora se están acabando en agosto. Es decir, para poder hacer todo lo que hacemos, le hace trasladarnos, comer, hacer cualquier cosa, todos los productos que tenemos, consumimos muchísimos recursos. Y eso cada vez somos más gente, que tenemos ganas de hacer cosas, ir de un sitio a otro, etcétera, etcétera. Se nos acaba antes la cuenta ecológica. Entonces tenemos dos opciones. O Musk, que es el que tiene el SpaceX, sale de una vez bien cuando lanza los cohetes y de una vez por todas empezamos a poner algo en Marte, o empezamos a ver cómo podemos vivir 9.000 millones de personas en un planeta con un confort adecuado y de una manera razonable. Y eso solo se puede hacer si estamos todos. Mi madre siempre me dice, porque tenemos conversaciones muy interesantes cuando se me pone beligerante, sobre todo en las cenas de Navidad, en las que me dice, a ver si inventáis algo de una vez, que os estéis cargando el planeta, etcétera, etcétera. Y ahí estoy con Domingo en que no es una cuestión de inventar nada y que venga alguien con un rayo láser y todo se solucione, sino que tiene que ver mucho con los comportamientos individuales del día a día y de las opciones tecnológicas. Y en eso estoy de acuerdo con Domingo en que a veces no es tan difícil y que suma de todos, suma de emprendedurías, suma de nuevas empresas, con nuevos conceptos, con nuevas maneras de hacer, cambia mucho las cosas. Muchas gracias. Resulta difícil parar este face to face, pero tenemos también que pasar al turno de preguntas, así que si cualquiera de nuestros asistentes tiene cualquier cuestión, alguna opinión contradictoria con nuestros invitados, pues ya saben cómo funciona. Tienen que levantar la mano y nuestras azafatas les pasarán el micrófono. Yo de mientras sí que me gustaría sacar un poco de pecho a favor de Cornellá, porque ya que tanto Domingo mencionaba lo de Cornellá emisiones cero, he de decir que Cornellá, además tenemos aquí una técnica de medio ambiente que me lo podrá corroborar, ha reducido antes de tiempo las emisiones de CO2, pero es que además también en Cornellá somos pioneros porque tenemos un punto de recarga eléctrica en el área metropolitana que se va a utilizar aquí como prueba piloto a ver cómo funciona. Y también estamos dando pasos de gigante para ser una Smart City, así que poco a poco también somos una ciudad, un municipio que intentamos ser 100% sostenibles, renovables. El concepto no sé todavía muy bien qué utilizar, pero estamos poniéndonos las pilas. Dicho esto, ¿alguna pregunta? En el extremo derecho, por favor, póngase de pie, diga su nombre y la empresa. Hola, buenos días. Me llamo Juan Antonio Fernández. Soy de la empresa Fiel, que soy de una empresa de instalaciones de aquí de Cornellá, presidente del gremio de instaladores del Baix Llobregat, y estoy aquí como PIMEC también, y vicepresidente de FERCA Cataluña, que es la Federación de Instaladores principal de aquí de Cataluña. Mi nivel de pregunta no llegará al nivel vuestro, porque no tengo vuestros conocimientos, ni mucho menos. Es mucho más cercano y mucho más a nivel de pequeña empresa. Entonces quería preguntaros varias cosas. Una, yo recuerdo aquí en el fórum, por ejemplo, cómo probábamos coches híbridos
los cuales no sé por qué no se han desarrollado y hemos dado un salto del coche de gasolina, gasoil al eléctrico, que nos está creando unos problemas de infraestructuras enormes, cuando hace 20 años teníamos una tecnología que nos permitía reducir mucho el consumo de productos sólidos y fósiles como gasolina o gasoil, y a lo mejor podía haber sido el paso intermedio. En cambio, ha dado la impresión de que las grandes políticas no han querido que se desarrollara esa tecnología y hemos saltado a una que nos crea un gran problema de infraestructuras con una introducción muy lenta del producto, que queda muy bien, pero claro, difícilmente los particulares podemos pasar al coche eléctrico si no tenemos estas infraestructuras desarrolladas. En cambio, hace 20 años podíamos haber reducido a la mitad el consumo de gasolina o gasoil. Vosotros sabréis mucho más que yo. Yo no sé por qué, es una pregunta que tengo y por eso os la lanzo. Y después, ¿qué os parece la legislación de nuestro país en cuanto al tema de instalaciones de fotovoltaicas, la dificultad de la mini eólica, la penalización a la instalación de placas fotovoltaicas a particulares, las sanciones, los costos, como tener que montar empresas para poder tener una ligera producción, el no poder hacer el coste cero energético, todos esos problemas que tenemos para no desarrollar unas tecnologías que tenemos que podríamos introducir, y además que tendríamos un retorno económico muy grande porque, primero, tendríamos la producción muy cercana al punto de consumo, después se crearían un gran número de puestos de trabajo porque pequeñas empresas podrían desarrollar estas instalaciones. Y la tercera es, ¿qué os parece que se haya obligado a montar instalaciones de paneles térmicos en todas las obras y los municipios las han obligado a poner hasta en unifamiliares y haya un 70 o un 80% de estas instalaciones que no funcionan y no seamos capaces de legislar para que se conserven y se mantengan? Y de momento nada más. Muchas gracias. Casi nada. ¿Cuántas horas hay para contestar? Lo más justito posible. Yo empiezo por la primera. A ver, aunque parezca de mentira, no hay una tecnología que tengamos escondida y vayamos retrasando para poder consumir más gasolina. El desarrollo del coche eléctrico está teniendo dificultades. Fundamentalmente tiene que estar asociado con el planteamiento del almacenamiento. El concepto tan antiguo de almacenar energía eléctrica en una pila o en una batería nos está costando. Y cuando digo nos está costando, es que nos está costando a todos, a los desarrolladores, a los que fabrican automóviles y demás. Es verdad que hubo una serie de planteamientos iniciales, lo hizo fundamentalmente Toyota, por la hibridación. Es decir, lo que hacían era soporte con la batería del coche. De hecho, yo me acuerdo cuando estos hicieron una campaña muy fuerte en Madrid en concreto, con los taxistas, y tenían todo un display en lo que es el cuadro de mando del coche, donde venía cuando intervenía el coche, la parte eléctrica y la parte de gasóleo en este caso. Y hablando con gente de Toyota me decían que ese display era solamente para hacer publicidad, porque cada vez que entrabas, el taxista te decía muy orgulloso: mire, ahora no estoy consumiendo, mire, ahora sí que estoy consumiendo, pero fíjese, ahora no estoy consumiendo nada. Entonces, cuando uno se bajaba del taxi, le habían hecho la inducción de decir: oye, a lo mejor esto está bien. Entonces iba con la publicidad gratuita. ¿Por qué la hibridación no ha avanzado a la suficiente rapidez? Bueno, pues porque había un montón de infraestructura, como bien es verdad que comentamos, de los que han fabricado coches, es decir, de las grandes marcas de coches, en el desarrollo de la eficiencia energética en los motores. La eficiencia energética en los motores no tiene nada que ver, es decir, ahora necesitamos recorrer 200 kilómetros más por coche para consumir lo mismo que consumíamos antes. O dicho de otra manera, para gastar un depósito que de un coche normal, 60 litros, necesitamos casi recorrer 2 veces lo que antes lo hacíamos. Y en los próximos 15 años la ganancia de eficiencia energética va a ser similar, solo en eficiencia energética. ¿Qué ocurre? El problema que tiene el diésel, que es muy eficiente desde el punto de vista de emisiones de CO2, es que tiene una cosa que es muy puñetera. Y es que el motor diésel genera NOx, que tiene tiene que tener una descontaminación previa a la emisión. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Volkswagen?
Lo que medían en Volkswagen fundamentalmente eran las emisiones de NOx, que es lo que genera el ozono troposférico en las ciudades y genera el problema. Entonces, ahora creemos que va a haber una aceleración hacia la hibridación, porque también han mejorado las baterías de los coches en cierta medida. Aquí hay un problema, y es que las baterías de los coches hay dos opciones. O te cargo rápido y te cargo poco, con lo cual tengo que estar cargando cada poco, o te cargo mucho, pero tardo un montón. Y eso depende de cuál sea tu patrón de uso. Yo puedo estar cargando el coche en grandes berlinas por la noche cuando llego a casa o en el trabajo, que permanezco mucho tiempo, o puedo hacerlo en consumos pequeños para trayectos pequeños y me enchufo en cualquier sitio. Y aquí hablamos de Smart City. Pues os doy otro planteamiento que podíamos hacer en Cornellà. Pasar a lo que serían las Smart Grids. Es decir, ahora mismo las redes eléctricas son tontas, solo dan. Y siempre te dan lo mismo. Tú enchufas algo y te está dando electricidad, pero tú no le puedes dar nada a la red eléctrica. Lo que podríamos utilizar es todos los coches eléctricos que pongamos en el mercado como un gran almacenador de energía y que dependiendo de cuál sea el precio, en cada día yo pudiese enchufar mi coche y decir ahora me conviene y que la compañía eléctrica me pagase por la capacidad de almacenamiento de energía eléctrica y se lo devolviese a la compañía eléctrica. Y la compañía eléctrica, cuando tiene producción, por ejemplo, por energía renovable por la noche que nadie está consumiendo, como tiene todos los coches eléctricos enchufados, estaríamos almacenando toda esa capacidad eléctrica. Es decir, hay un gran recorrido con eso. Nosotros preveemos que el coche eléctrico y de hibridación va a tener ahora un claro recorrido en los próximos 10 años. En la parte de solar yo creo que tú puedes comentar más, ¿no? Sí, pero lo del coche es un tema importante. Y como todo tema complejo, perdón, primero, Juan Antonio, desde luego hay cosas que has dicho que yo no las podría decir mejor. O sea, pero ahora pasamos a las respuestas. En el tema del coche, decía Gandhi que algunos tienen que cambiar para que todos vivamos mejor. ¿Quién hace cambiar la industria del automóvil? El coche híbrido ha sido una argucia para seguir fabricando coches igual que antes, solo que además ahora eléctricos. Porque los coches del futuro no lo van a hacer las fábricas actuales. No lo hace Tesla, que es un concepto nuevo. Porque un coche eléctrico es un chasis con 4 ruedas que las puede vender Michelin o Pirelli en su día, porque estuvo aquí, con su motor incorporado, que es el de una lavadora, y luego unos cuantos gadgets. Si tú te subes a un Tesla, allí no hay nada, porque es como la máquina de coser. Joder, tú le pones el coche eléctrico, el par empieza a funcionar, funciona. Es un modelo distinto. La resistencia del sector del automóvil está retrasando el coche eléctrico, así de claro. En Noruega ya se venden más coches eléctricos que nada más en Oslo, el Tesla. ¿Por qué? Porque allí tienen unos gravámenes sobre los coches que es del 63%. Cuando tú te compras un coche, 2/3 partes son impuestos. Ahora Tesla se puede vender allí porque como te quitan todos los impuestos, además puedes circular por el carril bus, aparcas gratis, puedes cargar gratis, tienes y tal, resulta que allí es accesible. Aquí no, porque te están dando dinero cuando te compras un coche de toda la vida, por más eficiente que sea. Luego el tema es de un cambio total hacia un futuro en el que el coche eléctrico es claro que es el que va a ser el futuro. Luego, por tanto, hay que apostar por algo, y apostar por algo significa meterse a tope y tener más electrolineras. Y sobre todo hacer lo que ha dicho Jaime. En el futuro, el coche eléctrico, que se llama parque móvil ahora y es el más inmóvil de todos, cuando esté inmóvil va a ser tu batería. La batería de Tesla es de 90 kilovatios hora, la batería de Nissan 30 kilovatios hora. ¿Sabes cuánto consume una casa normal? 10 kilovatios hora al día. Con una batería de Tesla tienes para 7 días. Y además el día que se case tu hijo metes 20 si quieres. Y con la de Nissan, ¿quién se está quedando las baterías de Nissan usadas? ¿Sabéis quién? Los concesionarios de Nissan, porque están montando ya concesionarios que tienen su luz con baterías. O sea que el futuro es distinto, pero hay que imaginar todo el futuro completo, no a piezas. Por lo tanto, no penetrará el coche eléctrico hasta que el coche eléctrico no sea un complemento del transporte a media distancia. ¿Cómo es posible que la gente ya no se subirá en un coche cuando tenga que hacer 200 kilómetros? Se subirá en un tren, se subirá en tranvía y tal.
y por tanto su autonomía, aunque Tesla ya tiene autonomía de 600 kilómetros y el año que viene va a sacar, o este año, un Tesla que llaman accesible, que podrá tener 30 o 40 mil euros de coste, que si le quitas impuestos y no sé. Entonces, por tanto, estamos hablando de cómo hay que imaginar un futuro y el sistema de transición. Pero no caben planteamientos espontáneos muy ligados a lo que existe. Es rompedor y tiene que haber una transición. Yo sé que esto es duro hablar en Barcelona cuando hay una industria del automóvil tan potente, pero es que la industria del automóvil no va a ser la misma dentro de 20 años. Segundo tema, te respondo fácil a la normativa. La normativa en este momento española en materia de energía y renovables es un desastre. Primero, la normativa que se refiere a toda la regulación del sistema eléctrico. Pero ya cuando llega al autoconsumo, que es lo que mencionas, para poner fotovoltaicas en las casas, no digo que es un desastre, digo que es inconstitucional, porque quita un derecho que es el derecho al sol, que sale para todos. Es como si te pusieran un impuesto por los pepinos que cultivas en tu huerta para contribuir a la política agrícola. Joder. Segundo, es inmoral, porque está poniendo los intereses privados por encima de los públicos. El señor Soria ha dicho en el Congreso que hay que llevar cuidado con lo de la regulación del autoconsumo porque no hay que afectar a los intereses existentes. ¿Cuáles son los intereses existentes? ¿Quiénes son los más afectados? Empresas eléctricas que se constituyeron en el lobby Margrit en 2013, en una reunión en el Museo Margrit en Bruselas, para ver cómo se paraba el autoconsumo. Porque ese es el mayor paso, el que tú puedas producir en tu casa energía a un coste que es muy inferior al de la red. O sea, de hecho, se puede amortizar en 6 años y luego tienes 18 años gratis. Se ha llegado a llamar tecnología asesina, porque destruye todo lo que pueden ser las opciones en un momento de energías que se vierten en la red, sobre todo grandes centrales. Entonces, las empresas se han resistido como gato panza arriba y ha costado mucho sacar el decreto de autoconsumo que ahora hay que derogar. Así que una respuesta te puedo dar. Lo que hay ahora es ilegal, va contra las directivas comunitarias, es inconstitucional y es inmoral, pero va a caer enseguida, porque cualquiera que sea el gobierno que tengamos, que esperemos tener uno de estos días, va a caer, porque toda la oposición, toda, ha afirmado ya que están en contra de eso y que lo van a quitar, porque eso es el parón de lo que se llama el empoderamiento de la sociedad, empoderamiento energético. En inglés, las centrales térmicas se llaman power stations. Más claro, agua. Es centro de poder. ¿A cuál creéis que es el colectivo que más miedo le tiene un nuevo gobierno? O más miedo, no, más respeto. Al colectivo eléctrico. ¿Por qué? Porque te puede paralizar un país. Y eso destroza cualquier gobierno. Entonces, en este momento el oligopolio eléctrico, algún perdón al energético, el oligopolio eléctrico y energético son centros de poder brutales. Y el autoconsumo es un paso hacia el empoderamiento de la sociedad y la democratización de la energía. Y es un cambio brutal. Tercer punto, el tema del... ¿cuál era el tema? ¿Perdón? La obligación de haber instalado tantas térmicas y no normalizar para mantenerlas. Yo te puedo decir que, por ejemplo... Que te lo voy a... No, mira, en Madrid, por ejemplo, hay una normativa que obliga a hacer una revisión periódica anual, igual que se hace aquí de otras cosas, y la empresa que hace las revisiones periódicas no puede hacer las reparaciones, pero obliga a mantener las instalaciones. Aquí en Cataluña no lo hemos conseguido todavía. O sea que, ya te digo, mínimo un 70-80% de las instalaciones térmicas que se han obligado a hacer no funcionan, porque tienen una problemática de mantenimiento y no funcionan. Y lo único que hemos conseguido es, aparte de con algún ayuntamiento estamos tratando la posibilidad de negociar, hablar con comunidades y promocionar, que entiendan que aquellas placas les pueden servir para algo ya que alguien las puso y se gastó unos miles de euros, que el ICAEN diga que puede haber la posibilidad de hacer una campaña de mentalización a medio plazo para que la gente entienda que puede ser interesante conservarlo. O sea, es alucinante. Bueno, yo creo que ese es un tema clarísimamente en que los municipios tienen que intervenir,
Porque el gran problema es cuando se introducen las placas en el Código Técnico de Edificación, es que se introducen de una forma descontextualizada. Segundo, los arquitectos siempre lo han considerado como un pegote, como cuando antes se hacían las viviendas de protección oficial. Haz esto para cobrar y luego monta la placa porque es obligado, pero no importa, eso ya veremos luego. Entonces, eso ha sido un problema de descontextualización, un problema de no instruir en el mantenimiento, que es chupado el mantener las placas, pero la gente tiene que estar informada. Y luego ha habido un tema, y es que muchos edificios que se ha puesto placas, debido a la burbuja inmobiliaria, hay muy pocos vecinos, sobre todo en casas nuevas, y entonces ellos tienen un problema de mantenimiento. Pero yo creo que los instaladores ahí debéis hablar en cada municipio, hablar con el municipio para ver cómo se crea una capacidad que pueda ayudar a las familias a enfrentarse al mantenimiento de algo que debe funcionar, porque es que es como poner un cubo al sol, es una placa que está ahí con dos tuberías, que lo único que hay que hacer es limpiarla de vez en cuando y mantener el sistema de funcionamiento. Y yo creo que ahí los instaladores tenéis que actuar para recuperar eso. Vamos muy pasados de tiempo, así que lo dejamos aquí. En todo caso, recordamos que la próxima cita es el 29 de abril, en el tercer escenario de esta 7ª edición, que es el Museo Bar de las Aigües, en este caso hablando de cultura, con los escritores Javier Reverte y Paco Nadal. Domingo Jiménez Beltrán y Jaime Martín Juez, gracias por acompañarnos. Un placer tenerles en este escenario del Cornellà Creació. Y a ustedes, que pasen muy buenas vacaciones de Semana Santa y volvemos, si todo va bien, a la vuelta. Gracias.